En la unidad 5 vamos a hablar del parentesco. Vamos a hablar del parentesco, que en realidad es la razón por la cual personas tienen vínculos jurídicos entre sí, originadas en la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción o la afinidad. Vamos a focalizar en las similitudes y también en algunas diferencias que es importante tener en cuenta. Lo más importante ahora es saber que nuestra organización va a tener en cuenta, no solo para el derecho civil, 5 familias, sino para el derecho de las sucesiones, las líneas o grados, que es para ver cómo se vinculan estos parientes entre sí, además de tener cuándo tienen un tronco en común o no. Entonces es muy importante estudiar la organización o estructura del parentesco prevista en nuestro Código Civil y Comercial a partir del artículo 529. Pero no tiene mayores complicaciones, por lo que yo quiero focalizar de esta unidad 5 en un punto que es relevante. ¿Cuáles son los derechos y deberes de los parientes entre sí? Porque para el ejercicio profesional ustedes van a saber que hay muchas cuestiones en las cuales el parentesco tiene consecuencias y tiene responsabilidades, como por ejemplo las de tipo alimentario. Nosotros vamos a estudiar acá alimentos entre parientes y es la regla general de la cual van a tomarse muchos elementos para hablar luego de los alimentos derivados de la responsabilidad parental o de los alimentos derivados del matrimonio o tras el divorcio. Entonces es importante estudiar en esta unidad los alimentos entre parientes, qué rubros cubre, es decir, no suponer para nada que solamente se refiere a la comida, sino también a la habitación, a la movilidad, a la salud. Y algo muy importante, como en la mayor cercanía te genera mayores responsabilidades y mayores derechos, porque lo más frecuente en el ejercicio profesional va a ser que abuelos o abuelas vengan a pedir, fundado en el artículo 555, que ustedes soliciten, por ejemplo, tiempos para compartir con nietos o nietas que les son retaseados, pero también abuelos o abuelas que se vean citados, involucrados por la cuestión alimentaria. Es decir, la solidaridad familiar, ese principio constitucional convencional, va a tener impacto entre los parientes. Luego, en esta misma unidad, también vamos a hablar de las formas filiales, cómo emplazar o cómo desplazar a una persona del estado de hijo o hija. Utilizamos el término progenitores como un término más neutral para diferenciarlo de madre o padre, teniendo en cuenta que en muchos casos la persona humana podrá tener 2 madres e incluso 2 padres. Entonces, ¿qué quiero hacer hincapié en cuanto a las filiaciones? Que la generación del vínculo en la filiación por naturaleza se da a través de tener en común el ADN. El ADN demuestra la existencia de vínculo filial por la naturaleza. Muchas veces hay personas que pretenden desligarse del vínculo filial diciendo que no tuvieron deseos de generar o de engendrar un hijo o una hija. En el caso de la filiación por naturaleza, el eje está puesto en el compartir el material biológico genético, no en la voluntad. De manera tal que la prueba más importante cuando realizamos nosotros este proceso para emplazar a alguien en una filiación por naturaleza o para desplazarlo a través de una impugnación, tiene que basarse en el ADN. La prueba del vínculo va a ser un acta de nacimiento. Pero más allá de este acta de nacimiento que acredita el vínculo, nosotros debemos saber que lo realmente relevante es el componente biológico genético. En las filiaciones por técnica de reproducción humana asistida, que ahora están reguladas en el Código Civil y Comercial, lo más importante va a ser la manifestación de la voluntad procreacional. Es decir, ¿quiénes van a ser progenitores o progenitoras? Aquellas personas que hayan manifestado su voluntad procreacional, es decir, su deseo, su vocación, su voluntad
y responsabilidad de ser progenitores de un niño o una niña o unos niños y niñas. ¿Por qué? Porque vamos a ver las distintas técnicas de reproducción humana asistida. Esto está vinculado también a la ley de prestaciones para garantizar el derecho humano a formar familia. Y en esa ley de prestaciones se van a encontrar ustedes con quiénes son las personas a las que no le es suficiente una práctica simple de estimulación, sino que debe recurrir a técnicas heterólogas, donde incluso puede utilizar material genético donado, sea de progenitores o de progenitoras. O sea, el material donado no le genera ni un vínculo de progenitor o progenitora, sino quienes utilizando con su voluntad ese material genético donado van a ser progenitores o progenitoras. La donación de material genético de gametos no te genera ningún tipo de vínculo. El vínculo lo van a tener quienes manifiesten al momento de la realización de la práctica y hasta el momento, instante mismo de la implantación en el útero de una mujer, que esa persona que se va a gestar va a ser su hijo o hija. Entonces es el núcleo duro, así como en la filiación por naturaleza era el ADN, acá el núcleo duro va a ser la voluntad procreacional debidamente manifestada. De manera tal que para emplazar, yo si di material genético doné en un banco, no puedo ir a decir, vengo a hacer un pedido para que esta persona que nació sea considerada mi hijo o mi hija. Y de la misma manera quien manifestó, yo estoy de acuerdo con la técnica y con esta persona en gestación es mi hijo o mi hija, en esos casos no va a importar nada más que la voluntad, no quién donó o quién dijo que no deseaba hacerlo. Entonces es como una especie de filiación más de tipo contractual, más de tipo de salud, donde uno realiza una manifestación con consecuencias legales muy importantes. El acta de nacimiento también va a ser el instrumento que acredite el vínculo y en sí misma no va a tener ninguna constancia que permita discriminar a un hijo o una hija. La tercera fuente filial va a ser la adopción, que la vamos a estudiar en otra unidad. ¿Por qué nosotros acá hacemos hincapié en los tipos filiales? Porque nuestro país, teniendo en cuenta esto que venimos diciendo, vinculado a las convenciones internacionales de derechos humanos, tiene el deber de garantizar, el deber de asegurar la identidad de las personas. La identidad no es disponible. Por eso las personas tienen la posibilidad de saber, el derecho de saber si fueron hijos por naturaleza, hijos por adopción o hijos por técnica de reproducción humana asistida. Vamos a leer al momento de estudiar cómo se accede al derecho a conocer los orígenes y qué significa ese derecho a conocer los orígenes en las técnicas de reproducción humana asistida. Porque tengan en cuenta que la existencia de material genético donado tiene mucho que ver con el anonimato. Y ese anonimato va a encontrar un freno o un límite cuando se trata de personas que en algún tránsito de su vida quieren tener datos o información de aquellos que fueron su donante, a sabiendas de que no van a ser nunca sus padres o sus madres. Entonces hay un balance entre el derecho a conocer el origen, el derecho a la privacidad de quien dona con voluntad altruista o en material genético, y en ese balance test o en ese equilibrio, recién ahí se va a comprender cómo asegurar que el derecho a conocer el origen, es decir, que yo fui concebida por técnica humana asistida, por ejemplo, no me significa que yo conozca el nombre y apellido necesariamente de la persona que donó. Sí hay acceso a datos mínimos como los que tienen que ver con la salud, con las condiciones, y en los centros o clínicas que intervienen en estos tratamientos tienen protocolos muy especiales. Hoy nuestro país tiene un faltante que estamos tratando de revertir desde el punto de vista legal, que es todo lo referido a las técnicas llamadas
técnicas caseras, es decir, cuando la concepción se produce sin intervención de clínicas especializadas, y cómo preservar la identidad de los de las que tienen voluntad procreacional. Y también está lo que llamamos la gestación por sustitución, que ha quedado sin reglamentar por algunas diferencias serias, digamos, en materia de cómo garantizar que una gestante lo haga por una cuestión altruista, que ella esté preservada, de que ese hijo o hija no le sea atribuido porque ella no tiene la voluntad procreacional, sino que realiza el acto de gestación por sustitución. Y en esto también vamos a ver corrientes doctrinarias muy diversas, muchas vinculadas a rechazar las gestaciones por sustitución, negando una realidad inexorable, que una pareja de personas de sexo biológico asignado al nacer masculino tiene una imposibilidad estructural de gestar. Por lo tanto, hay que admitir otras posibilidades, como sería la gestación por sustitución, a fin de garantizar que estas personas tengan el derecho a formar una familia. Pero también es importante regular las técnicas de gestación por sustitución, mal llamadas alquiler de vientre, porque hay antecedentes, y ustedes lo conocen mejor que yo, de personas que han recurrido a la gestación por sustitución en otros países simplemente por el hecho de no poder hacerlo de manera legal y segura en nuestro país. Hay un sinnúmero de fallos judiciales que ha reconocido, que ha homologado pactos genuinos de gestación por sustitución, o han autorizado la gestación por sustitución cuando se ha demostrado que la persona que va a gestar ha sido madre anteriormente, que tiene un vínculo afectivo con las personas, que no hay dinero de por medio, etc. Tema sumamente interesante y de mucha actualidad. Dentro de esta unidad, entonces, les pido por favor que, si bien es fundamental y tiene muchas novedades la cuestión filiatoria, no descuiden lo relativo al parentesco y los derechos y deberes que se le generan a las y los parientes.